Venga. Es como para empezar, para animarse y coger ya confianza. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por venir. La verdad es que efectivamente es una alegría poder empezar esta actividad, esta serie de encuentros con una acogida tan cálida como, por otra parte, suele ser normal en la biblioteca de Denia. Además de esa alegría ya inicial, a eso, bueno, creo que cabe sumar el hecho de que el primer encuentro lo tengamos con Isaac Rosa, a quien además quiero agradecer especialmente el esfuerzo, también la generosidad y el esfuerzo de venir desde tan lejos, porque son bastantes horas al final, como Sevilla, ¿no? Entonces es un viaje que ha combinado 2 trenes, una recogida en coche, en fin, y mañana regresar temprano, en fin, es una paliza considerable, así que quiero empezar dándote las gracias por eso. O sea, Gracias, Javier. Bueno, y gracias a todas y a todos, y gracias a las amigas y los amigos del PSIC y de la Esperanza Coronada, ¿no? por la invitación, y un gusto poder ser el primero, además, en un ciclo al que deseo larga vida, claro. Pues seguro que así lo conseguimos. Precisamente una primera cuestión, ¿no?, que viene fácilmente a mientes ahora, es justamente lo que acabamos de comentar. Por una parte es un verdadero, la verdad es que es una alegría ver una sala tan llena, ¿no?, de público, pero nos preguntábamos por la cuestión de las franjas de edad, ¿no?, cuando se organizan actos culturales, porque además veo aquí muchas caras conocidas y habituales de los actos culturales, y hay representantes de asociaciones culturales, gente que hace un montón de cosas, y siempre nos encontramos con ese problema, ¿no? ¿Cómo ves tú esta cuestión, esa especie de hueco que hay, ¿no?, de esa distancia que parece haber para captar o para seducir de alguna forma, llamar a la gente más joven? Bueno, yo no lo veo en términos negativos, es decir, yo creo que en ciertas actividades culturales, en cierta programación, es verdad que suele haber una representación de ciertas generaciones en las que echamos de menos muchas veces gente joven, pero yo creo que buena parte de esa gente joven no se ha quedado en casa, no está en casa, tiene sus propios espacios también, sus propios lugares de encuentro, sus propias actividades también, que muchas veces seguramente pasan por debajo del radar y no nos enteramos ya los que estamos en otras generaciones. Y hablo ya como padre de hijas adolescentes y no adolescentes y joven ya, que sé que tienen sus propias, como digo, sus propios espacios culturales, de creación, artísticos también, musicales, cinéfilos y tal. Simplemente están en otros lugares, ¿no?, a los que seguramente no llegamos, pero bueno, también hay zonas de conexión muchas veces y zonas de encuentro. Sí, seguro, ¿no? Afortunadamente las debe de haber, aparte claro. Debe haberlas y debe de haberlas, ¿no?, las dos cosas, ¿no? Y seguramente los espacios públicos son unos lugares donde eso se puede producir, ¿no? Bueno, como todos ustedes saben, Isaac Rosa es escritor, es novelista, es escritor en un sentido muy extenso del término, porque tiene relación con distintos géneros. Fundamentalmente es las dos, la narrativa y el periodismo son las dos vertientes que más ha cultivado, pero me da la sensación que es difícil entender una sin la otra, ¿no? En tu caso, tengo la impresión, como lector tuyo de hace ya mucho tiempo, que hay una continuidad, ¿no?, en la mirada. ¿Cómo enfocas tú eso? Bueno, yo soy un novelista sobre todo, o sea, porque digamos que mi escritura natural es la novela, ni siquiera el relato, sino sí. la novela. A mí me sale escribir novelas. Cuando tienes esa libretita donde vamos apuntando todas las ideas, todo eso que dice, idea para un relato, idea para un corto, a mí me salen ideas para novelas, ¿no? ¿Y no se te pierden las libretas a ti? No, van y vienen, ¿no?
Pero tengo también cierta vocación de intruso, ¿no? De cierto intrusismo, de meterme en otras escrituras. Entonces he probado otras escrituras también, pero acabo volviendo siempre a la novela, ¿no? Y entre ellas practico desde hace años habitualmente el articulismo, ¿no? No el periodismo, sino el articulismo de opinión, que tiene también muchas idas y venidas entre la novela, entre la literatura y el articulismo, al menos el tipo de articulismo que me interesa a mí, que es un tipo de columnismo literario, no lo que entendemos habitualmente por columnismo literario, que es esa columna bonita, escrita, como hasta un poquito pomposa, ¿no? Esa que se practica mucho en España también, ¿no? A mí me interesa más aquel articulismo que utiliza herramientas de la ficción, herramientas de la narrativa, llevadas a la mirada de la realidad, ¿no? A la mirada de la actualidad, que es la que permite el periodismo. Lo pensaba en la continuidad, siendo cosas diferentes, ¿no? Pero en la continuidad de la mirada pienso, por ejemplo, por una parte, la conciencia de estilo, ¿no? En tu articulismo, justamente, es un articulismo que tiene una conciencia de la forma de escritura, una atención al tipo de escritura, una experimentación, en muchos casos. Son artículos con una gran dosis de ironía, con mucho juego literario, ¿no? Son, en el sentido mejor del término, muy literarios. Pero además de eso, la mirada, la preocupación social, por ejemplo, ¿no? La preocupación social o una posición política que no se esconde, y una idea también de intervención, yo creo, una concepción de la literatura que debe servir para algo. Sí, bueno, yo creo que cuando uno escribe en prensa, cuando uno escribe artículos, escribe columnas, y yo llevo ya años escribiendo y además he escrito mucha, porque he escrito en algunas temporadas he escrito hasta diario, ¿no? De escribir todos los días artículos de prensa, ¿no? Pero cuando uno escribe en prensa, en un momento además en el que hay, yo creo que hay una inflación de columnismo, de articulismo, de tertulianismo, ¿no? En el que todos estamos opinando permanentemente. Yo creo que si no puedes aportar información propia, que tengas tu propia fuente, que es lo que hacen algunos articulistas, algunos columnistas, ¿no? Porque tengan información que no tienen otros, ¿no? Y pueden aportarla en sus artículos. O puedes aportar una mirada muy diferente a algún tema, a algún pensamiento diferente. Pues si no puedes aportar eso, y no es mi caso, yo no trabajo con fuentes, ni soy periodista de calle, no tengo esa información privilegiada, pues intento mirar desde otro sitio, intento a lo mejor incluso a temas de los que estamos hablando permanentemente. Yo escribo mucho porque digamos que mi compromiso con el periódico donde escribo es atender a la actualidad, ¿no? Que la actualidad ya sabemos que es una parte limitada de la realidad, ¿no? Es una parte muy limitada y muy concentrada y muy desenfocada también muchas veces de lo que es la realidad, que es mucho más amplia, ¿no? Entonces yo tengo, digamos, que el cierto compromiso con mi periódico de que una parte de mis artículos tiene que atender a eso que llamamos actualidad, que es de lo que estamos hablando, que es esa conversación mediática, pública, social, ¿no? Que estamos ahí, ¿no? Entonces, si no puedes aportar, como digo, información o fuentes propias, pues tienes que buscar otra manera de contar de lo que están hablando todos, ¿no? Es decir, una mirada diferente desde otro lugar, desde otros ángulos, pero también una forma diferente. A mí me interesa mucho lo formal, ¿no? Me interesa mucho la parte de la escritura, ¿no? O sea, no me interesa nada, y me parece que además estamos muy sobrados de cierto columnismo o articulismo muy plano estilísticamente, formalmente, ya digo, sin irnos necesariamente al columnismo literario, ese malentendido. Pero sí que veo que hay un exceso de columnismo que no aporta nada informativamente, tampoco como análisis, pero tampoco formalmente, ¿no? Entonces, a mí me gusta, digamos, buscar en la propia escritura, es decir, ahí sí tiro mucho de la narrativa, tiro mucho de la ficción, ¿no? Y a veces incluso escribir artículos que sin ser piezas de ficción, sin ser cuentos, pero sí son piezas literarias, ¿no? En el sentido de que manejas herramientas de la literatura, que eso a veces también provoca ciertos malentendidos, ciertos desencuentros, porque muchas veces los lectores de periódico, muchas veces no son lectores literarios, muchas veces no son lectores que leen habitualmente literatura, que leen novela, y eso crea muchos malentendidos. Sí. A mí me ha pasado muchas veces con artículos en los que me han tenido que poner un aviso del propio periódico avisando de que eso era una pieza de ficción, o de que no había que tomarlo literal, o que era un recurso irónico, porque tenemos también muchos déficits de comprensión lectora, ¿no? Sobre todo para la ironía, para ciertos...
No, y supongo que además por la propia configuración ahora, ¿no?, de la circulación de los contenidos de los medios, aparece un artículo fuera de contexto. Claro. De manera que alguien le puede llevar a un artículo sin conocer ni el medio, ni sin conocer la trayectoria del articulista, con lo cual solamente no de una forma tampoco necesariamente con problemas de comprensión lectora, sino dentro de las herramientas o del contexto que tiene, puede entender perfectamente que lo que estás diciendo es exactamente lo que pone ahí, ¿no? Claro. Y esto da lugar a... Bueno, y también pasa que los periódicos digitales se han ido cerrando todos, o sea, ya casi todos tienen muro de pago, casi todos son para socio, y entonces eso hace que haya muchos lectores que son lectores solamente de titular y primeras líneas y entradilla, pero también hay lectores que son socios del periódico que solo leen el titular y la entradilla y se quedan ahí y ya comentan directamente, ¿no? Y también tenemos todos además una pulsión de leer a la contra, de leer contra alguien, de leer o de buscar una lectura que nos confirme lo que traíamos ya pensado. Entonces eso digamos que te permite también muchas veces trampear al lector y jugar con el lector y saber además que el lector, que igual que pasa en la literatura, igual que pasa en la novela, pues en el columnismo también, saber que el lector es un lector prejuicioso y que viene con unas expectativas y que si tú le pones ciertos cebos los va a picar enseguida y si tú le propones cierto titular lo va a coger literal, ¿no? Y que luego a lo mejor se va a encontrar otra cosa. Entonces eso digamos que te da también muchas posibilidades de jugar con los lectores, ¿no? Sin que sea tampoco jugar en un sentido únicamente lúdico de por divertir al lector o de por buscar, que también es algo muy del periodismo de ahora, de buscar llamar la atención, exacto, ¿no? De buscar el clickbait, ¿no? Pero sí que te permite, digamos, que jugar con el lector. Y a propósito de eso, que lo has mencionado, ¿no?, lo de los socios, ¿cómo llevas la relación con eso, con los socios? Con los socios que son lectores, ¿no? Claro. Tengo mucha curiosidad acerca de eso. ¿Cómo es la relación de un articulista, además una de las figuras más conocidas del medio, en este caso es el diario.es, con socios que en la medida que son socios, en muchas ocasiones se sienten, no solamente lo están, sino que se sienten legitimados para no sé qué, ¿no? Sí. Y lo hacen, para hacerte llegar sus... Sí, yo por ejemplo, yo leo los comentarios de los artículos. Tú los lees, hay articulistas estos que dicen, yo no leo los comentarios, que es como esos novelistas que dicen, yo no leo la reseña. Claro, no leo la reseña, ¿no? Obviamente todos somos junkies del comentario, de la respuesta, de la interacción en redes sociales, a todos estamos pendientes de lo que dicen de nuestros textos, ¿no? Pero en el caso de los artículos de periódico tú puedes ver enseguida la respuesta, ¿no? Y aunque es verdad que es una respuesta seguramente muy sesgada, muy poco representativa de la sociedad, pues porque hay una parte de lectores que participan más que otros, es decir, hay lectores mucho más activos que otros, entonces no es representativa, pero sí te dice mucho de la manera en que te leen, de la manera en que a lo mejor algo que tú pretendías lo has conseguido o no, de la manera en que te han entendido o no te han entendido. Y a mí me sirve muchas veces para ver si algo que yo creía que se iba a leer así, se ha leído así, ¿no? Pero también muchas veces me sirve para cuestionar mi propio artículo. O sea, yo a veces he escrito algo con cierta convicción o con esa convicción un poco floja con la que uno escribe un artículo de prensa, porque los artículos de prensa se escriben en el momento, se escriben en caliente, se escriben rápido, si no vale. No hablamos de tribunas, que esté una semana pensando en la tribuna, sino artículos que se escriben en el tren cuando venía yo para acá, estaba escribiendo mi artículo de mañana, ¿no? Pues ese tipo de artículo en el que tú escribes desde cierta convicción que muestras en tu artículo, pero que luego te lo pueden discutir y puedes tú dudar de tu propio artículo, ¿no? Y me parece que hay una conversación ahí con los lectores que, aunque como digo, muchas veces está muy sesgada hacia ciertos lectores, hacia una parte de los lectores, pero es interesante, ¿no? Claro, eso también tiene que ver con tu propia capacidad de lectura, claro, ¿no? Ser capaz de discriminar, ¿no?, entre el... Sí, pero es un poco parecido a cuando vas como novelista a un club de lectura, ¿no? Vas a un club de lectura en el que te encuentras a 20 lectores que te leen y que comentan delante de ti y que al principio comentan con cierta cortesía y porque estás delante, hasta que ya empiezan a soltarse y te acaban diciendo hasta lo que no. Y yo he habido clubes de lectura de los que he salido diciendo, vaya. No, pero bueno, claro, uno escribe para eso también, exacto, ¿no? No para escribir y no quiero saber nada de lo que he escrito, ¿no?
Sí, no, y hay que aceptar el grado de exposición, ¿no? Que también conlleva para eso estar molestando a la gente, ¿no? Claro. Mira lo que he escrito. Lo que pasa es que es verdad que es muy diferente la respuesta que te llega por parte de los comentarios, de lo que son los comentarios de un periódico, ¿no? Sí. En el que tú has escrito, que lo que te llega vía redes sociales, por ejemplo. Yo ya no tengo redes sociales, yo tenía Twitter durante un tiempo, lo cerré porque Twitter se estaba convirtiendo en lo que todos sabemos que se ha convertido, y es verdad que la respuesta que te llega en redes sociales es completamente diferente, porque ahí no son los lectores, ahí es todo tipo de... Y hay gente que va directamente ya por ti, hayas escrito lo que hayas escrito, ¿no? Escrito. Y ahora que has salido de las redes sociales, ¿lo echas de menos o justamente te congratulas de haber decidido eso? No, yo creo que cualquiera que haya dejado las redes sociales en los últimos tiempos, lo primero que nota es una ganancia de tiempo, ¿no? Pero sabes que hay un índice importante de gente que vuelve, ¿eh? De reincidentes, sí. ¿no? De no... Sí. No, pero además de verdad, ¿eh? Claro, o sea, hay muchísima gente que... Sí, seguramente hay recaídas. Hay recaídas, entonces, que incluso hasta en la misma red social, ¿no? Entonces cierran esto, además con el agravante de que han perdido los seguidores, ¿no? Entonces tienen que volver a empezar, claro. Con lo cual se tienen que esforzar mucho más, ¿no? Este tipo de... completamente comprensible, además, el por qué uno se va también, ¿no? Claro. A veces es más difícil entender por qué uno sigue que por qué se va, ¿no? yo creo que todos estamos ya de vuelta también de muchos espejismos rotos de las redes sociales, ¿no? Y que todos ya nos hemos dado cuenta que perdemos tiempo, ¿no? Que perdemos eso, que no es el espacio público donde todo el mundo conversa, que perdemos tiempo, que perdemos atención, que estamos trabajando para otros, que estamos trabajando para los dueños de las tecnológicas o de las redes sociales, ¿no? Entonces, aunque es verdad que hay un componente un poco de junkies también, ¿no? De verdad, porque además es así, o sea, es una adicción, es algo dopamínico, ¿no? En el que tú estás ahí enganchado, pero yo creo que cualquiera que haya conseguido salir de verdad, que haya salido del todo, que no haya recaído, y a los que no lo hayan hecho yo les animo a que salgan, ¿no? Notas de repente una salud mental bastante mejor. Sí. Y una ganancia de tiempo, ¿no? Me viene a la cabeza esto, relacionado justamente con una de las consecuencias del uso de las redes sociales, aparte de la ganancia de tiempo, me pregunto por la capacidad de lectura, porque sabemos que una de las consecuencias del uso masivo, ¿no? de Internet y de las redes sociales, etcétera, es el detrimento de la capacidad de concentración. Uh-huh. Capacidad de concentración que es necesaria para el acto de la lectura, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente que estamos aquí pertenecemos a una generación donde todavía tenemos la experiencia temprana de 2, 3 horas consecutivas, 4 horas consecutivas de lectura. Esto es muy difícil, siendo jovencitos, es muy difícil que ahora, no sé, la gente de la edad de tus hijas, por ejemplo, puedan tener esa experiencia, ¿no? Que yo creo que afecta también a la capacidad, a la penetración sobre el texto, ¿no? O en el texto. Mira, ¿es recuperable yo creo que sin negar que evidentemente hemos perdido atención, concentración, tranquilidad, tiempo, también es verdad que muchas veces miramos al pasado idealizando un poquito cierto pasado. O sea, yo no tengo tan claro si leíamos 4 horas seguidas de redes sociales, ¿no? No, pero la experiencia, no digo que una pedorrea, todos los días leía yo, no. Pero quiero decir, el haber tenido eso. Y ahora parece que leer 1 hora consecutiva sin haberme interrumpido... Yo soy el primero que noto que leo menos, que me cuesta más mantener la atención, mantener la concentración, que noto además como ciertas propuestas culturales se adaptan a esa capacidad de concentración limitada. Es así, ¿no? Lo que pasa que yo intento no caer en la tecnofobia apocalíptica, ¿no? De pensar que venimos de un tiempo en el que todos éramos lectores, ¿no? Y antes que hubiera redes sociales estábamos todo el día hablando de Fulner, ¿no? Como dicen en Amanece que no es poco, ¿no? Estaríamos aquí hablando de Fulner, ¿no? Ahora estamos hablando de redes sociales. No es así, ¿no? Y de hecho es muy interesante muchas veces mirar al pasado a cada uno de los saltos tecnológicos que se ha ido produciendo, cómo se repiten los mismos discursos, ¿no? Es decir, yo hay un libro que recomiendo mucho por otros motivos, porque es un libro interesantísimo, que es un ensayo que se llama La información, un ensayo de James Blake, que es un libraco de 800 páginas, donde hay una especie de historia cultural de la información, y hay un capítulo en el que yo siempre se lo recomiendo a quienes tienen ese miedo de repente a que mis hijos ya no leen, porque además las nuevas generaciones con las redes sociales se han echado a perder, ya no tienen concentración, la cultura está en peligro y tal, ¿no? Pues hay una parte donde James Blake habla de ese tipo de discursos cuando se inventó el telégrafo.
O sea, nada menos que el telégrafo, ¿no? Cuando se inventó el telégrafo, de repente se podían enviar mensajes a distancia, ¿no? De repente tú podías enviar un mensaje desde aquí hasta Sevilla en el momento, ¿no? Y podías enviar. Entonces, cuando se enviaban los primeros telegramas, ¿no? Y algunos acordaréis de haber enviado telegramas, yo he enviado telegramas, que es decir, no somos tan... cuando se enviaban los primeros telegramas, acordáis que los telegramas se basaban en la economía del lenguaje, porque te cobraban por palabra, ¿no? Entonces tenías que mandar como un número limitado de palabras. Cuando uno mandaba un telegrama era un lenguaje muy ajustado al mensaje que querías mandar, ¿no? Entonces, cuando empezaron con los primeros telegramas, la gente, para ahorrarse dinero, desarrolló toda una especie de lengua adaptada al telegrama para poder decir mucho con poco espacio, ¿no? Entonces se usaban muchas abreviaturas, muchas expresiones que en una palabra decía una frase entera, muchos, lo que serían hoy los emoticonos, lo que serían hoy el poner en vez de que con que Q, E, poner solamente una Q, ¿no? Cosas así. Y entonces James Blake reproduce varios artículos de prensa de entonces, de los que serían los Pérez Reverte de hoy, ¿no? Imagínate, de los Pérez Reverte, ¿sabes?, clamando sobre esto, ¿dónde va? Se acabó la literatura, ¿no? Entonces eran unos artículos donde... Después de Mil Diluvio. Donde se hablaba de cómo eso iba a acabar con la literatura. Estamos hablando del siglo XIX, ¿no? De cómo eso acababa con la literatura porque la gente ya no iba a leer. La gente, ¿cómo va a leer si se han acostumbrado a leer 2 líneas, ¿no? Y además, la gente, ¿cómo va a escribir si ya lo limitas tanto que lo usas palabras? Entonces, ese discurso, cuando lo ves hoy, te das cuenta de que hay una parte hay una parte del discurso, obviamente, de la tecnología en el que somos conscientes, ¿no? Y creo que tenemos que tomar medidas, pero hay otra en el que muchas veces nos dejamos llevar por ese discurso tanto apocalíptico, Pérez Revértico, como de cierta idealización nostálgica del pasado, ¿no? De que venimos de un tiempo en el que nosotros cuando éramos niños jugábamos en la calle todo el día, ¿no? No como ahora, ¿no? Y además eso, y además leíamos y no teníamos... Bueno, pues seguramente no era así, ¿no? No, seguro. Lo que sí que creo que, de todas formas, hay un cambio cualitativo, ¿no? No hay que negarlo y además es verdad que tenemos un problema con las tecnológicas, pero el problema no es tanto digamos, el medio en sí, el desarrollo tecnológico, sino en la propiedad de las tecnológicas. El problema lo tenemos con estos tecnoligarcas, que son los que están creando un nuevo ecosistema cultural y comunicativo en el que estamos todos atrapados, claro, y eso es así, ¿no? No podemos tampoco... Que estamos atrapados, además, y en el cual hay un ejercicio, y ahí vamos ya a hablar de novelas tuyas. Estamos atrapados en un entorno de producción de emociones, de producción de afectos, constantemente a la defensiva, ¿no? Entonces, pensando, por ejemplo, ¿no? En realidad podrían nombrarse varias de tus novelas, ¿no? Pero yo creo que hay 2 fundamentales para mí en este aspecto, que son El país del miedo y Lugar seguro, ¿no? Donde el hecho de sentirse permanentemente en la amenaza, ¿no? articula el propio desarrollo de las tramas, ¿no? ¿Cómo ves esta presencia permanente, ¿no? esta incitación constante al pánico, claro, al pánico moral, al pánico, al terror físico, ¿no? Al horror, al no fiarse de nadie, al tener que tomar constantemente medidas precautorias? Claro, pero yo ahí creo, o sea, yo pienso que el miedo ha existido siempre como, digamos, como una herramienta de control político. O sea, el miedo se ha usado siempre, es decir, lo han usado los gobernantes históricamente, lo han usado las religiones, es decir, el miedo ha estado siempre ahí. Lo que cambia seguramente hoy es la centralidad que tiene ese miedo, ¿no? La centralidad que tiene... porque yo también, igual que hablaba antes del evitar cierta tecnofobia, ¿no? También evito en los últimos tiempos, ¿no? Y esto tiene que ver mucho también con la conversación con mis hijas y con las generaciones nuevas, ¿no? Evito también caer en esa idea de estos tiempos terribles que estamos viviendo, ¿no? O sea, vivimos unos tiempos terribles. Bueno, hay que tener un poco de memoria y mirar atrás para ver los tiempos tan terribles que estamos viviendo, ¿no? Yo escribí hace poco un artículo irónico precisamente, ¿no? Donde el título del artículo, con el que muchos se quedaron ya, y ya a partir de comentaron, había sido después del apagón, ¿no? Porque de repente fue el apagón y parecía que era el apagón, después de la pandemia, ahora el apagón, ¿no? Estamos aquí, qué tiempos terribles que vivimos, la guerra de Ucrania, el apagón, tal. Entonces yo escribí un artículo que el título era vaya
vaya siglo XXI terrible, ¿quién pillara un siglo XX, no? Sí. Hombre, si uno hace memoria del siglo XX, no digamos siglos anteriores, pero si uno hace memoria del siglo XX, de lo que vivieron, del tiempo que vivieron nuestros abuelos o bisabuelos, tanto el siglo XX mundial como especialmente español, ¿no? Pues dice, hombre, pues a lo mejor no estamos viviendo esos tiempos terribles, que es casi un lugar común ya, ¿no? Todos decimos muchas veces eso de estos tiempos convulsos, estos tiempos terribles, estos tiempos que nos han tocado. Bueno, también yo creo que hay que relativizar un poquito, ¿no?, de dónde venimos. Lo que ha cambiado seguramente es, como digo, no el que haya más motivos hoy para el miedo, sino esa centralidad que tiene el miedo, ¿no? Ese peso excesivo que tiene el miedo. Es decir, el cómo eso que vemos en las calles de nuestras ciudades, yo no he tenido tiempo de pasear por Denia, pero lo veo en mi barrio en Sevilla, ¿no? El cómo vas viendo cada vez más casas que tienen la plaquita de la alarma de hogar, ¿no? De la plaquita de Securitas, de Movistar, de no sé qué, de la alarma de hogar, ¿no? En barrios tranquilos, en barrios donde no hay problemas de delincuencia, donde sabes que son barrios seguros. Sin embargo, va ganando terreno, va ganando cada vez más calles y cada vez más alturas de edificio también, las empresas de los que venden, los mercaderes del miedo, ¿no? Es decir, los que venden seguridad, ¿no? Entonces, lo que ha cambiado es eso precisamente, ¿no? La percepción distorsionada que tenemos seguramente de ciertas amenazas que están ahí, evidentemente, pero que hemos distorsionado porque realmente nos sentimos vulnerables, inseguros, y que seguramente eso no tiene que ver tanto con los peligros a los que nos enfrentamos, no tiene que ver tanto con eso como con la falta de seguridad con la que enfrentamos esos peligros. Es decir, seguramente lo que ha pasado no es que hoy vivamos con más amenazas, con más riesgos, con más peligro, porque podríamos decir que incluso al contrario, o sea, hemos sido capaces de desarrollar tecnologías, avances sanitarios, avances sociales que nos hacen estar más protegidos frente a ciertas amenazas de lo que han estado generaciones a lo largo de la historia. Es decir, hoy estamos más preparados para enfrentarnos a la enfermedad, a la muerte, a ciertas formas de inseguridad social, por ejemplo, ¿no? Económica, ¿no? Y sin embargo, lo que nos falta seguramente son ciertos elementos de seguridad colectiva, de seguridad comunitaria que hemos perdido, ¿no? Que son aquellos que a lo mejor, sin idealizar el pasado, como digo, sí que podían existir antes, ¿no? Y que son aquellos que el neoliberalismo liquidó, ¿no? Liquidó en seguramente las últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XXI, ¿no? Entonces, como digo, sin caer otra vez en la nostalgia de que antes la gente se cuidaba y había una forma de vida comunitaria en la que todos nos sentíamos seguros, pero sí que es verdad que hemos perdido por el camino muchas formas de vínculos, de relaciones, de solidaridad, que nos hacen sentir más solos, más vulnerables, ¿no? Entonces, seguramente el sentimiento dominante en estos tiempos no sería tanto el miedo como la soledad. Es decir, nos sentimos solos y como nos sentimos solos tenemos miedo, nos sentimos vulnerables. No esperamos que los demás nos puedan ayudar, sino que los vemos como una amenaza, ¿no? Lo que pasa es que luego, cuando hay un apagón, como cuando hay una pandemia, resulta que no ocurre lo que nos temíamos, ¿no? No nos matamos todos por ver quién se lleva las últimas radiocompilas del bazar, ¿no? Ni nos matamos por el último litro de gasolina, como pasa siempre en las ficciones de este tipo, ¿no? Sino que lo que ocurre es lo contrario, lo que ocurre es que realmente en esos momentos sale lo mejor de mucha gente, ¿no? Pero siendo eso así, al mismo tiempo hay una explotación, ¿no? Hay una explotación de esos afectos, hay una explotación del sentimiento de inseguridad, sí. Hay una explotación económica y hay una explotación política del miedo, ¿no? Claro. Pero eso, mira, es que me estoy acordando de algo que decía, porque yo creo que hay, yo cuando escribía, por ejemplo, El País del Miedo, ¿no? Tenía mucho que ver con eso también, con la percepción distorsionada que tenemos, que tiene que ver con ese miedo, que tiene que ver con esa sensación de inseguridad, de vulnerabilidad, que hace que seguramente sobredimensionemos ciertas amenazas, ciertos peligros, ciertos problemas, ¿no? Eso lo contaba muy bien un autor, un sociólogo que murió hace relativamente poco, que a mí me gustaba muchísimo, que era Mike Davis, ¿no? Mike Davis, que era un sociólogo de lo urbano, además, que de lo que escribía su primer gran libro, que era Ciudad de Cuarzo, que era un libro en los años 80, años 90, sobre la ciudad de Los Ángeles, que era un libro anticipatorio de lo que se han convertido las grandes ciudades mundiales, ¿no? Y Mike Davis hablaba hablando de la sociedad norteamericana, de la que seguramente nos hemos ido pareciendo cada vez más en muchas cosas, ¿no? Y él hablaba de la percepción tan deformada y tan distorsionada que tenían los ciudadanos de su propia seguridad en función de su renta, ¿no? Es decir, cómo el miedo va por barrios, ¿no? Entonces él hablaba de cómo los habitantes de ciertos barrios de renta alta
cuando les preguntaban, cuando les hacían encuestas, tenían una percepción de la inseguridad mucho más alta que los habitantes de barrios donde realmente había inseguridad, donde había delincuencia, ¿no? Entonces, eso lo puedes llevar a cualquier otro terreno. Sí. O sea, tenemos todos una percepción muy distorsionada de cuáles son aquellos riesgos, aquellos peligros, aquellas amenazas a que nos enfrentamos, porque nos sentimos solos, porque nos sentimos vulnerables, porque nos sentimos perdidos, porque nos sentimos en un momento de incertidumbre, ¿no? Y eso hace que tengamos miedo y que ese miedo sea aprovechado por quienes nos venden seguridad, es decir, por quienes nos venden alarmas de hogar antes era contra los ladrones, ahora es contra los ocupas o los inquiocupas, ¿no? Quienes nos venden alarmas de hogar o quienes nos venden programas políticos que se basan también en la seguridad, que se basan también en una idea de seguridad, ¿no? Y de alguna forma también, siendo la centralidad de la percepción, ¿no? Del problema de la percepción, tiene mucho que ver también con la cuestión de la expectativa, ¿no? En lo que hablabas hace un momento, ¿no? De la comparación, ¿no? Si comparamos el momento histórico actual con cualquier otro momento, determinado tipo de juicios sobre ciertas singularidades, exceptuando el problema ecológico. Sí, sí. Evidentemente hay precedentes, de hecho, cuando describimos los horrores del presente, tiramos mano de los horrores del pasado para hacer la comparación y que se entienda, ¿no? Claro. Pero hay una cuestión aquí que tiene que ver con justamente la expectativa. Es decir, lo que resulta hoy insoportable es justamente que, teniendo esa experiencia histórica, incurramos en el presente histórico en el que estamos, ¿no? Entonces, que tiene mucho que ver con la propia crisis, ¿no? De la idea de progreso, ¿no? Y la expectativa y la ruina, ¿no? De una expectativa de un mundo que cada vez va mejor. Claro. Lo que se nos viene a mostrar los mercaderes del miedo de una forma muy particular, que en realidad el mundo cada vez va peor y por lo tanto debemos protegernos, ¿no? Claro. Porque lo que nos viene es una catástrofe aún mayor. Sí, claro. Esa sensación que tiene base cierta, ¿no? De que se ha roto una cierta idea de progreso, de mejora, ¿no? En la que esa idea tan repetida de que los jóvenes son la primera generación que van a vivir peor que sus padres, que a mí me lo decían también cuando era joven, que dicen, somos de la generación de yo tenía 20 años en los 90, que fue cuando el informe Petras, que no sé si alguno se acordará de aquello, ¿no? Aquello que le encargó Felipe González a James Petras y que luego lo guardó en un cajón porque la visión que ofreció de la juventud española era y de lo que empezaba ya a ser la precariedad laboral, ¿no? Y cuando la generación de mi hija mayor tiene 20 años, cuando la generación de mi hija habla de la precariedad laboral, digo, sí, yo también la he conocido, ¿no? Entonces, pero es verdad que se ha roto una cierta continuidad, ¿no? Una cierta progresión en la que y sobre todo yo creo que se ha roto, para las generaciones más jóvenes además, ¿no? Una idea o un discurso en el que han sido educados además, en el que todavía les estamos educando, ¿no? Que es esa idea de que tú vas a empezar siendo joven, vas a empezar con un trabajo precario, vas a empezar compartiendo piso, vas a empezar pues, con la vida que hemos tenido todos de jóvenes, pero que luego vas a ir encontrando tu espacio, vas a encontrar tus oportunidades, vas a poder construir tu proyecto de vida y que si estudias vas a conseguir mejores trabajos, mejores sueldos y que si además trabajas y te esfuerzas pues vas a conseguir mejores posiciones también. Eso yo creo que sí que se ha roto de alguna manera para los más jóvenes. Y eso seguramente sí es más reciente. Eso tiene que ver con las últimas décadas, es decir, con el desmantelamiento de los estados de bienestar. Porque yo hablaba antes del siglo XX como el siglo de los horrores, pero el siglo XX tiene también toda esa parte de posguerra en Europa y que a nosotros nos llega un poquito más tarde, que es la construcción del estado de bienestar, que eso fueron unas décadas, digamos, de las que podemos hoy idealizarla y caer en la nostalgia, pero fueron así. O sea, fueron unas décadas en las que lo que pasa que también... A costa de... Claro, ahí voy. Tiene el riesgo de, igual que hablaba de los mercaderes del miedo, está la otra parte que es los que nos venden nostalgia, ¿no? Los que nos dicen, ese discurso también que oímos tanto de nuestros padres con un solo sueldo, pagaban el piso en 4 años y tenían una segunda vivienda y en cambio hoy con 2 sueldos no podemos pagar ni una habitación, ¿no? Y bueno, hablamos de un modelo social y económico que se sustentaba en cosas que hoy no queremos ya. Se sustentaba, para empezar, se sustentaba en una desigualdad entre géneros en la que las mujeres estaban en casa y eran los hombres los que trabajaban, eso ya no lo queremos, pero además se sustentaba en una economía fósil, que también estamos intentando superar ahora, ¿no? Entonces, con mujeres en casa y petróleo barato, era posible hacer aquello, pero no es lo que queremos hoy, ¿no? Entonces, por eso esos discursos nostálgicos también tienen esa trampa, ¿no? De comparar ese pasado con el tiempo en el que estamos ahora, ¿no? Entonces yo
Pero una y otra, igual que hablaba antes de la tecnología, ¿no? Igual que hablaba antes de la tecnología, yo intento evitar los discursos catastrofistas, Sí, sí. pesimistas, desesperanzados, ¿no? Porque creo que ya nos sobra desesperanza y pesimismo, incertidumbre, como para añadir más todavía, ¿no? Y además, porque eso lo que hace es que acabamos, digamos, asumiendo una idea de futuro en la que no podemos intervenir ya, es decir, un futuro que ya nos viene dado, un futuro que es una especie de accidente natural o fenómeno meteorológico que solo podemos ponernos a cubierto, ¿no? Solo podemos prepararnos para cuando venga, ¿no? Cuando no es así, o sea, sin irnos tampoco al extremo del pensamiento positivo y del Mr. Wonderful, Sí. pero yo sí creo que ese futuro está por hacer y tenemos mucha responsabilidad nosotros también. Sí, además yo creo que eso es algo que aparece también, ¿no? en tu literatura, ¿no? Me parece una de las cosas, bueno, y con esto no es una idea original, no digo nada que no hayan dicho muchos lectores, ¿no? Y muchos estudiosos de tu obra, pero uno de los aspectos más interesantes, ¿no? De las aportaciones más interesantes es justamente tu mirada con respecto al pasado, ¿no? Que no sea una mirada que se queda embobada, ¿no? En la nostalgia, ¿no? Y eso aparece ya desde el principio, ¿no? Claro. Desde las primeras, desde otra maldita novela sobre la guerra civil, Vano ayer, toda esta idea bueno, ¿qué Claro. hacemos con el pasado, ¿no? Claro, bueno, la relación con el pasado siempre es conflictiva y de la misma forma que yo hablaba del riesgo de la nostalgia, tenemos también el riesgo contrario, que es el adanismo, ¿no? Que también es una cosa muy, iba a decir muy de nuestros tiempos, pero en realidad eso lo llevan también, cada siglo ha tenido su propio adanismo, ¿no? Digamos, esa actitud de estar una y otra vez inventándolo todo, ¿no? Y no mirar atrás y aprender de las lecciones del pasado, ¿no? Entonces, igual que yo creo que no podemos caer en la nostalgia de pensar que venimos de un pasado, de una edad de oro que hemos perdido y a la que deberíamos volver y por lo tanto deberíamos repetir lo que hacíamos en el pasado. Tampoco podemos caer en olvidarnos precisamente de todo aquello que sí funcionaba y todo aquello que podemos aprender, ¿no? Y yo creo que hay muchas luchas del pasado, muchas luchas colectivas del pasado de las que debemos aprender, de las que podemos sacar lecciones todavía y muchas herramientas del pasado que nos siguen todavía sirviendo, que nos son útiles, ¿no? Yo siempre hago la broma de cuando hablamos de los trabajadores y de los derechos laborales, ¿no? Siempre hago la broma de que si cogiéramos un grupo de trabajadores que estamos preocupados por nuestros derechos laborales y cogiéramos a un comité de sabios, los encerráramos durante un fin de semana en una casa para que no salieran de ahí hasta que nos dieran, hasta que pensaran y descubrieran una herramienta para que los trabajadores podamos defender nuestros derechos. Pues después de un fin de semana entero saldrían y dirían, el sindicato. Ya está, sería lo que sacaría, es decir, porque ya está inventado, es decir, porque el sindicato ya existe. Y como existe el sindicato, existen otras formas de lucha colectiva que adaptadas a su tiempo, pero que nos siguen valiendo todavía, que están ya inventadas. Y yo creo que sí que tenemos que aprender mucho de luchas del pasado y de experiencias del pasado, que muchas que no son fallidas, además, que son incluso victoriosas, ¿no? Me viene a la memoria un ejemplo de lucha victoriosa en una variante, ¿no? También de tu escritura, que es la novela gráfica, ¿no? Justamente, además, da la casualidad que esta biblioteca tiene una de las mejores colecciones, ¿no? de cómic y novela gráfica de la red de la Comunidad Valenciana, ¿no? Pues aquí vivió, lo que trata es justamente el problema de la vivienda, el problema de los desahucios, y lo que relata es una historia justamente de resistencia y de lucha a partir justamente de la organización colectiva, ¿no? y de principios de apoyo mutuo y solidaridad, ¿no? Sí, yo escribí sobre Vamos, he escrito bastante, porque he escrito también cuentos y Bueno, muchos sí, artículos, muchas cosas sobre los desahucios. Compro Oro ya porque había... me interesó especialmente la lucha contra los desahucios, ¿no? En un momento en el que hablábamos de los desahucios, veíamos el problema, realmente la tragedia que han sido las miles y miles de familias que han perdido su casa en España y que la siguen perdiendo, ¿no? Pero no estábamos mirando tanto a la otra parte, que era la lucha contra los desahucios, ¿no? Que era una lucha de la que podíamos aprender mucho. Que es una lucha la que una y otra vez tampoco podemos idealizar y darla como la solución, ¿no? Se han parado muchos desahucios por parte de colectivos ciudadanos, pero se han perdido muchos más y se ha echado mucha más gente, ¿no? O sea, digamos que la lucha contra los desahucios, diríamos que es una guerra perdida con muchas batallas ganadas, ¿no? Por usar la expresión esa
que siempre me gusta de esta película de Adolfo Aristarain, la de Un lugar en el mundo, ¿no? No sé si recordáis esa película, una película magnífica, que no la haya visto, ya tardando, que salía Federico Lupi, que hacía ese profesor idealista que estaba en un pueblo y que no entendía que los trabajadores no estuvieran defendiendo lo que él creía que era lo justo, ¿no? Y él decía eso, ¿no? De hemos perdido la guerra, pero yo quiero ganar una batalla por lo menos, ¿no? Pues la lucha contra los desahucios es una guerra perdida, porque se han perdido muchísimas más casas de las que se han ganado, pero con muchas batallas ganadas. Y todas esas batallas ganadas yo sí creo que nos dicen mucho y nos dan muchas pistas de por dónde pueden ir ciertas luchas colectivas, que se basan además en principios comunes a otras luchas colectivas, a las luchas sindicales, por supuesto, pero también a muchas otras luchas en las que se basan, por supuesto, en lo colectivo, en el apoyo mutuo, en el quitarnos el miedo entre todos, ¿no? Es decir, en una situación en la que alguien llega, si alguna vez habéis estado en una asamblea de algún colectivo de la plataforma de afectados por la hipoteca o de Stop Desahucios o algo así, ¿no? Pues la experiencia en toda esa asamblea, y yo he conocido muchas, era siempre la misma. Era gente que llegaba de repente a la asamblea muerta de miedo, porque eso sí que es estar muerto de miedo cuando tienes una amenaza de que vas a perder tu casa, ¿no? Gente que llegaba aterrada porque iban a perder su casa, porque no sabían qué hacer, porque se sentían solos, porque se sentían culpables además por perder su casa, sobre todo mujeres que eran las que acudían a la asamblea. Los hombres parece que les costaba más ir a pedir ayuda, ¿no? Mujeres que llegaban muertas de miedo, y la gente que estaba en la asamblea eran las que le quitaban el miedo, las que le decían, mira, no estás sola, estás aquí en la asamblea y además no vas a perder tu casa porque vamos a ayudarte, vamos a hacer todo lo posible para que no pierdas tu casa, tú vas a defender tu casa con la asamblea y vamos a ir contigo al banco si hace falta y vamos a buscar en el ayuntamiento una solución y si llega el momento del desahucio vamos a poner nuestro cuerpo allí para que no te echen. Entonces no estás sola, no vas a perder tu casa, y si perdieras tu casa vamos a buscar una alternativa, vamos a buscar casa, vamos a buscar lo que sea. Y la gente que le decía eso era la gente que había llegado a lo mejor meses antes igual de aterrada, igual de asustada, ¿no? Entonces, esa forma de construir seguridad colectiva, ¿no? De quitarnos el miedo juntos, ¿no? Yo creo que a mí lo que me interesaba precisamente era que era una buena guía para otras luchas, ¿no? Para otras luchas que tenemos, para otras luchas de hoy y de mañana, ¿no? En la que podemos aprender de eso precisamente, es decir, de cómo nos quitamos el miedo. Pues el miedo nos lo quitamos juntos, juntas, ¿no? El miedo nos lo quitamos con los demás, el miedo te lo quitas en el momento en que sabes que no estás solo y que si te pasa algo vas a tener quien te ayude, ¿no? Y aprendiendo de la experiencia de los demás, ¿no? Esto me lleva yendo a preguntas más sobre el acto de la escritura, ¿no? el propio oficio, ¿no? del escritor. ¿Cómo enfocas, por ejemplo, en el caso de una novela gráfica, cómo enfocas el trabajo que realizas, en este caso, con una dibujante, ¿no? ¿Cómo lo planteas? Bueno, yo partiendo de que yo soy un dibujante frustrado, yo habría querido ser dibujante de cómic, yo querría estar aquí hablando de mis cómics, no de mis novelas. A mí yo soy lector de cómics y me habría encantado y pensaba que iba a estudiar además para ser dibujante de cómics, ¿no? Estuve a punto de entrar en Bellas Artes y pensaba hacer algo parecido. Entonces, siendo un dibujante frustrado y un lector de cómics, pues claro, llegaba solo, ¿no? O sea, yo quería escribir al menos un guión, un par de guiones de cómics, ¿no? Entonces, yo he sido un guionista de cómics que he tenido la suerte de trabajar con dibujantes que se han dejado guionizar. Hay dibujantes que les gusta que les guionicen más y que les gusten menos. En este caso, con dibujantes que lo que querían era dibujar. Hay dibujantes que les gusta guión técnico, viñeta por viñeta, para poder dibujar, para concentrarse en dibujar. Y hay otros dibujantes a los que no les gusta tampoco que le den tanto hecho. Entonces yo he podido hacer guiones técnicos y storyboard también para poder, digamos, casi acabar dibujando el cómic, ¿no? Pero sin llegar a hacerlo, ¿no? Pero luego, aparte, el dibujar, el hacer un guión de cómic, pasa como participar en una película o en una obra de teatro, cuando vienes de la novela, quiero decir, que es un trabajo compartido. La novela es un trabajo muy solitario, en el que uno escribe a solas y se equivoca a solas también, ¿no? Y hasta que no llega a los lectores, pues es un trabajo muy solitario. Y sin embargo, poder trabajar con un dibujante, como poder trabajar con una compañía o poder trabajar con una productora, pues es un trabajo en equipo en el que ya las equivocaciones no son de uno solo, ¿no? Se reparten también ahí. Además de eso, hay novelas tuyas que se han llevado al cine. Esa experiencia, ¿cómo la has vivido? Pues bueno, he tenido la suerte de que varias novelas mías se hayan llevado al cine, ¿no? Y de encontrar directores o directoras que hayan visto una película donde yo no creía que estaba, ¿no? Porque yo creo que el tipo de novela que yo hago
no creo que sea novela cinematográfica, no creo, es cinematográfica en el sentido de que sea una novela fácil de trasladar al cine. Yo creo que son novelas que precisamente por la búsqueda formal que hay en la propia literatura no tienen una traslación fácil al cine, ¿no? Sin embargo, me he encontrado a directores que han querido ver ahí una película, ¿no? Y que lo que han hecho es no hacer una adaptación que no era posible, sino, digamos, inspirarse en los libros, ¿no? Hacer unas películas completamente autónomas y libres, pero basadas en mis libros, ¿no? En la que, digamos que siendo coherentes con la novela y con el espíritu de la novela, la han llevado al lenguaje cinematográfico, ¿no? Pero siempre, no, o sea, en ningún caso han sido, como digo, adaptaciones, y mucho menos adaptaciones literales de mis novelas, ¿no? Sino que han sido versiones muy libres de mis novelas. ¿Has estado cerca? Sí, te preguntaban. De hecho, yo con los directores que han hecho películas me sigo llevando bien. Que, que es algo que no pasa tampoco habitualmente, ¿no? Directores y escritores acaban siempre enfadados o hasta demandándose, ¿no? Hasta los juzgados, ¿no? Pero en el propio proceso yo me sigo llevando bien y he estado muy cerca de cada película y he podido estar en conversación permanente y leer versiones de guión, ir al rodaje, ir a la sala de montaje y poder ver. Entonces, o sea, siendo las películas siempre de los directores, de su película, pero yo las he sentido muy, muy cercanas también. Muy mías. Y luego además has escrito con tu hija también. Sí, tengo un par de novelas juveniles. Yo decía antes que tengo vocación de intruso, y a mí yo me gusta probar otras cosas, ¿no? Y he escrito un par de novelas juveniles, una de ellas con mi hija mayor, cuando era más pequeña, cuando era adolescente, y es una experiencia bonita escribir con tu hija, claro, era un proyecto familiar, que era hacer algo nosotros juntos, no era para publicar un libro, y nos acaba saliendo una novela y la hemos publicado, y además hemos ido a muchos institutos a hablar de ella, entonces ha sido una salió además en EDB, ¿no? Sí. O sea, que es una editorial también importante, ¿no? Me imagino también que para ella, supongo que es también fue una experiencia, me imagino, habría que preguntarle a ella, pero no, mi hija como buena adolescente no quería, se resistió, no quiso que fuéramos a su instituto a hablar del libro, no se lo contó a nadie hasta que pasó un tiempo, como buena adolescente, ¿no? Es decir, cuando tienes 14 años, hacer algo con tu padre, tener un padre escritor, cuando tienes 14 años, no es popular en el instituto, y que te guste leer tampoco, que te guste escribir, y hacer cosas con tu padre, no, pero bueno, lo superó. Ya, bien. Y bueno, acabas de terminar ahora una nueva novela. Sí. ¿La entregaste? ¿La has sí, entregado? vengo de recién en la semana pasada solté la último borrador, ¿no? Último borrador. Últimas correcciones, y la semana pasada solté y ya está para hacer todo el trabajo editorial para salir en septiembre. Sale en septiembre. Con novelas, sí. ¿Tenemos título? Sí, pero no puedo decirlo todavía. Pues te puedo hablar de ella, pero creo que no puedo decir título todavía. Pues entonces háblanos de ella. Que me lo guarde todavía. Vale, pues entonces, háblanos de ella entonces. No, es una novela sobre un tema. O sea, yo siempre escribo, yo creo que todas mis novelas empiezan desde mí mismo, desde una circunstancia vital de ese momento, desde mi propia experiencia, desde algo que me pasa, ¿no? Sea lo que sea una historia de amor y desamor, sea una historia laboral o sea una historia del miedo, se empiezan desde mí y a partir de ahí voy abriendo el círculo a los demás, ¿no? Entonces esta es una novela que empieza de una situación propia, de un momento que yo estoy pasando y que luego empiezo a hablar con gente y me doy cuenta de que es muy compartido, ¿no? En cuanto lo diga vaya a decir mucho, sí. Es una novela sobre el insomnio y el mal dormir, seguro que aquí hay mucho mal insomnio. De hecho me lleva pasando que últimamente cada vez que voy a algún sitio a hablar de lo que sea y me preguntan por mi libro nuevo y hablo de él, enseguida nos ponemos a hablar todos de él, a contar, también, ¿no? Hacemos una especie de terapia de grupo, ¿no? Yo llevo una temporada, como os pasará a mucho, que estoy durmiendo mal, que me cuesta dormir, que paso malas noches, y entonces a partir de ahí haces una primera lectura de situación, de decir, bueno, realmente estamos en un momento en el que hay mucha gente con problemas para dormir, algo está pasando, ¿no? Luego te enteras que que yo tuve que buscar el dato para confirmarlo porque me parecía asombroso, ¿no? Que somos el país del mundo, líder en consumo de benzodiazepinas. Sí. O sea, es una cosa, ansiolíticos e hipnóticos, o sea, para dormir y para la ansiedad. Somos el país líder del mundo, que tiene que ver con la ligereza con la que se receta muchas veces, pero tiene que ver también con una situación social. Entonces, empiezas a hablar con gente de tu entorno, empiezas a abrir la conversación y te das cuenta de que muchísima gente duerme mal. Cada uno tiene su explicación, o sea, cada uno duerme mal por una razón, porque tengo problemas del trabajo, que suele ser lo habitual, por preocupaciones laborales o económicas, por preocupaciones inmobiliarias también ahora, mucha gente, por problemas personales, sentimentales, familiares, de salud. Es decir, cada uno tiene su explicación, pero todos dormimos mal, con lo cual es algo que no es de uno. O sea, que eso es algo muy también de
del neoliberalismo de individualizar los problemas, ¿no? Y psicologizar los problemas y convertir los problemas colectivos en problemas individuales, con lo cual cada uno cree que tiene un problema cuando en realidad tenemos todos un problema como sociedad, ¿no? Entonces, cuando en un grupo amplio de gente la mayoría duerme mal, aunque cada uno tenga su explicación, quiere decir que tenemos un problema como sociedad, ¿no? Y que seguramente la solución no está en las benzodiazepinas, ni en la higiene del sueño, ni en las recomendaciones de los 10 consejos para dormir bien, sino seguramente tenemos que cambiar ciertas cosas de nuestra vida que no nos dejan dormir, ¿no? Entonces estoy escribiendo una novela sobre el dormir, el mal dormir, el insomnio, pero también sobre el reverso de eso que me interesa especialmente, que es la obsesión también muy neoliberal de aprovechar el tiempo, de la obsesión por el rendimiento, por ser productivos, por dormir menos, por dormir mejor para dormir menos, por todas esas cosas que leeréis por ahí de la gente que duerme en 4 horas, la gente que duerme en 3 horas, el club de las 5 de la mañana, ¿no? La gente que se levanta a las 5 de la mañana para aprovechar el día, todo eso que es muy también de este tiempo que vivimos, ¿no? Y que te lo he puesto más por el lado cómico, pero realmente es terrible, ¿no? Sí. Entonces, a mí lo que me interesaba es cómo, mirando a algo tan íntimo, tan personal como es el dormir, de repente, a partir de mirar a ese problema íntimo y personal, acabas viendo mucho más, acabas viendo la sociedad, ¿no? Y si tú miras a cómo dormimos, entiendes perfectamente cómo vivimos, cómo trabajamos, cómo nos relacionamos, cómo el tipo de vida que llevamos en todo, ¿no? Es decir, está ahí, claro, ¿no? Claro. Sí, sin duda. Condiciona claro. Absolutamente todo, aunque solo sea por la cantidad de horas que en principio le dedicamos a eso, ¿no? O que nos exigimos o nos gustaría tener a disposición, ¿no? Un tercio de nuestra vida durmiendo, este tipo de cosas, ¿no? De toda tu producción, ¿cuál consideras que es la novela de la que más satisfecho te sientes? No digo la más importante, porque eso depende también muchas veces de la recepción, pero la que para ti tiene un valor o un significado. Pues seguramente sería mi novela menos leída, menos premiada, menos traducida, menos reeditada, pero es la que se parece más a lo que yo quería hacer, ¿no? Que es La mano invisible, sí. Que es una novela sobre el mundo del trabajo, sí. sobre qué pasa hoy en el mundo del trabajo, sobre cómo trabajamos, sobre si podríamos trabajar de otra manera. Y digo eso de broma, pero es verdad. O sea, es mi novela la que menos ediciones ha tenido, la que menos traducciones, la menos leída, la que menos reconocimiento, la que peores críticas ha tenido también. O sea, bueno, de vez en cuando me encuentro con lectores que me dicen, a mí La mano invisible, y digo, vale. Pues te prometo, pero seguramente mi novela, o sea, yo hubiera dicho La mano invisible. Pero es la novela que más se parece seguramente a lo que yo quiero hacer en la literatura, tanto temática como formalmente. Que temáticamente a mí me interesa mucho el mundo del trabajo, o sea, yo seguramente es de lo que más he escrito, tanto ficción como artículos, lo que más he escrito es sobre el mundo del trabajo, me interesa mucho, ¿no? Yo vengo de una familia de sindicalistas además y desde muy pequeño, digamos, que he estado muy en contacto con ciertas luchas obreras, ciertas luchas sindicales, y a mí es un tema que me interesa mucho, que además ya lo he probado en carne propia como trabajador, en los últimos años como trabajador de la cultura, que también tiene sus peculiaridades, pero también formalmente es una novela que también se parece mucho a lo que yo quiero hacer, quiero decir, que es el escribir haciendo que la forma sea parte de la historia y parte del tema, quiero decir, que no sea solo el tema, la historia, la trama la que nos esté hablando del trabajo, sino que la propia forma literaria nos hable del trabajo, ¿no? Entonces, para mí es la novela que más se acerca a lo que yo quiero hacer y, sin embargo, pues es mi novela peor leída. Ya está, no pasa nada. Es curioso. Pues animo al público a remediarlo. Esto. Y animo al público también, si quieren, a intervenir, a plantear alguna cuestión a Isaac, algún comentario. Se da la posibilidad. Tenemos unos minutos todavía. Si alguien... Un apunte y una pregunta. Uno tiene la sensación de que en determinados barrios hay más inseguridad y en esos barrios a veces tenemos mucho que aprender porque tienen una concepción de lo colectivo, porque como tienen foco, son barrios muy energéticos, te aprendes a aprovechar mucho lo que hay y a compartir. La pregunta es, como escritor de columna, habéis hablado de el sesgo de confirmación. Cuando uno estaba en el cuento dice que lectura un periódico, no. Generalmente uno no puede pagar las cuotas de todos los periódicos, pero un poco ya está comprando
ideología, está esperando comer algo muy concreto, ¿no? Entonces, por una parte, teniendo en cuenta el sesgo de confirmación y por otra parte, teniendo en cuenta que hay unos plazos. ¿Cuál es la libertad del escritor cuando un escritor? Ujú. Bueno, de lo primero que comentabas de lo de los barrios, porque yo es algo que de lo que he escrito algo, pero sobre todo he leído mucho, ¿no? Hablaba antes de Mike Davis, por ejemplo, ¿no? Mike Davis habla mucho, aparte de lo que has comentado, que es verdad, ¿no? En temas sociales, Mike Davis habla mucho del urbanismo, del miedo, ¿no? De cómo se planifican y construyen ciertos barrios que digamos que ya son barrios que generan miedo en sí, o sea, un tipo de urbanismo que hace que no haya espacios de encuentro, que no se pueda caminar por las calles, digamos que fomenta más el uso del coche, por ejemplo, que no haya gente habitualmente en la calle, que los edificios estén además construidos hacia adentro y no hacia afuera, que no haya, digamos, esa posibilidad de espacio compartido, de espacio público, que sí se da en otros barrios, ¿no? Entonces, yo tengo en Sevilla, por ejemplo, yo vivo en Triana, y en Triana sigue habiendo muchos corrales, antiguos corrales que se han rehabilitado, que se han arreglado, que algunos son ya pisos turísticos, pero que otros siguen siendo corrales, y donde mucha gente sigue abriendo la puerta y dejando la puerta abierta, ¿no? Entonces, un tipo de arquitectura y de urbanismo que favorece la relación, el vínculo, el compartir y tal, y hay otro tipo de urbanismo que sería el equivalente de lo que en las grandes ciudades, en Sevilla también en algunos barrios, pero yo estoy pensando sobre todo en Madrid, yo viví muchos años en Madrid, lo que son los PAU en Madrid, ¿no? Lo que son los barrios estos de nueva construcción, donde está desde el trazado del barrio, el tipo de avenida anchas, sin proporción humana, en la que la gente al final acaba cogiendo el coche porque no podéis ir andando a ningún sitio, en el que no hay comercio prácticamente, lo que está fomentando es un tipo de urbanismo en el que tú no te sientes seguro en la calle, ¿no? Entonces, dentro de que el espacio público es algo que siempre que es conflictivo por definición, que siempre está en disputa además, porque el espacio público está siempre en peligro de ser privatizado, de que se deteriore, de que sea abandonado, pues dentro de que ese espacio público en el que además los ciudadanos muchas veces intentamos apropiarnos o reapropiarnos de él, pues hay cierto urbanismo que favorece unos usos del espacio público o unos no usos del espacio público y que la gente se recluya en el espacio privado, en la casa, en el centro comercial, en los sitios cerrados, en las zonas comunes de los edificios, pero no de la calle, ¿no? Y eso es lo que hace al final, el resultado son eso que decimos siempre de los niños ya no pueden jugar en la calle, los niños no pueden salir solo a la calle, no pueden ir solo al colegio. No lo favorece ese urbanismo, ¿no? Y lo otro que comentabas del columnismo, es verdad que hay ese sesgo de confirmación, ¿no? De hecho, los lectores socios no solamente buscan o esperan la confirmación no solo esperan que sean artículos a favor de ellos, ¿no? Que confirme lo que ya piensan, porque además todos nos movemos así, sino que además reclaman como una mentalidad un poco de cliente. Es decir, un poco mentalidad de ese comentario que se lee tanto después de un artículo que no les ha gustado, que no va tal, de voy a cancelar mi suscripción al periódico. Y digo, bueno, pues vale, ya está, ¿no? O sea, no tengo... Yo eso lo hemos hablado mucho con la gente del periódico, con el director, ¿no? Y con la gente de opinión, ¿no? Decir, bueno, pues ya está, o sea, lo que cancele la suscripción. La mayoría no la cancelan, ¿no? Pero esa amenaza permanente de vaya artículo, voy a cancelar mi suscripción, llevo 10 años pagando mensualmente y voy a cancelar mi suscripción. Y digo, bueno, vale, ya está, pues a lo mejor que no es tu periódico, no tiene... Entonces, dentro de eso, yo en este caso, en el diario.es, que es donde yo escribo, pues yo creo que hay, dentro de que es un periódico que claramente tiene una línea editorial que se basa en unos valores compartidos, ¿no? Unos valores progresistas que tienen que ver con la igualdad, con la laicidad, con el feminismo, es decir, con la república, con una serie de valores y tal, pero dentro de eso yo creo que es un periódico plural en el que hay, en la parte además precisamente de opinión y de columnismo, hay columnistas muy contradictorios muchas veces y que generan muchas veces ese rechazo del lector de voy a cancelar mi suscripción, ¿no? Esto no hay que lo aguante, ¿no? Pero bueno, hay total libertad para escribir. Y no puedo decir lo mismo de otros medios, los que he colaborado en muchos medios y en el diario nunca me han dado un toque, en otros sitios sí. En otros medios me han dado un toque por hablar de los dos únicos temas de los que no se puede hablar en ningún medio, que no es la monarquía ni tal, es la propiedad del medio, es decir, no puedes hablar de los accionistas propietarios del medio cuando hay un conflicto laboral en el medio, eso te da un toque, y el otro tema es el Corte Inglés. Así. El Corte Inglés es el tema, porque es el primer anunciante, entonces el Corte Inglés es el tema tabú del que no se puede hablar, ¿no? Entonces, a mí en otros medios me han dado toques por hablar de los propietarios o del Corte Inglés, en el diario no, en el diario se puede hablar del Corte Inglés. Y yo escribo, por ejemplo, yo ahora escribo 3 veces a la semana,
Pero he tenido temporadas en las que he escrito más. Antes escribía en el diario Público cuando salía en papel, antes de que tuvieran el cierre que tuvieron y cómo acabaron. Y yo en el diario Público llegué a escribir durante 2 años todos los días, de lunes a domingo. Entonces, tienes tus propias rutinas, tus propias formas de trabajar. Yo siempre he intentado escribir, cuando escribo en un periódico, escribo siempre en contacto permanente con el periódico. O sea, a mí no me gusta el columnista que envía su artículo y escribo lo que me da. O sea, tengo mi columna como es mi espacio propio e intransferible y donde yo escribo de lo que yo quiero y opino de lo que yo quiero y ahí está. No, tú eres parte de un equipo, eres parte de un periódico y a mí me gusta saber de qué va el periódico al día siguiente, de qué noticias van a salir, qué reportajes. No me gusta tampoco que al final todos los columnistas escribamos de lo mismo o que haya temas que se queden fuera porque nadie escribe de ello. Entonces yo escribo siempre en conversación con el jefe de opinión, con el que digamos que dirige la sección, ¿no? Y creo que es mucho más interesante además, es decir, formas parte de... No quiere decir que tengas que escribir en la misma línea, que tengamos que escribir todo en la misma dirección, pero sí formar parte de un discurso como periódico en el que todos somos piezas, ¿no? Señora. Bueno, yo te diría, como consumidora de noticias que me vista de mi ciudad donde vivo, en la ciudad de origen de la Ambamitia, de no perder nuestra orientación nacional y de no perder incluso un contraste entre tendencias de opinión, que por qué no se establece ciertas plataformas con varios periódicos en una sola gota, porque es que es imposible asociarse a todo. Sí, sí, es verdad que venimos de un tiempo en el que con los comienzos, digamos, de los periódicos digitales, de pronto fue como una apertura, ¿no? O sea, de repente podíamos leer todos los periódicos, ¿no? Porque ha habido un tiempo en el que, vosotros sois muy jóvenes y no os acordáis, pero hubo un tiempo en el que se podían leer todos los periódicos, no había periódicos de pago prácticamente, y los primeros intentos de periódicos de pago además salieron mal, ¿no? Porque la gente se pasaba la contraseña unos a otros, ¿no? Entonces hubo un tiempo en el que de repente podíamos leer todos los periódicos, o sea, era algo insólito, ¿no? Y en los últimos años es verdad que todos los periódicos se han cerrado, por una cuestión económica, evidentemente, empresarial. No se puede vivir no se puede mantener un periódico, ¿no? Entonces es verdad que todos los periódicos se han cerrado. Y ha habido algún experimento de eso, algún intento de plataforma, de hacer una especie de Spotify de los periódicos, ¿no? En el que tú puedas leer todos los periódicos pagando una cuota, algo así. Pero yo creo que los propios periódicos se resisten a ello, porque al final tiene... Claro. Claro. Sí, y además tiene el problema de que los periódicos se van volviendo cada vez más autorreferenciales, cada vez más cerrados a su propia comunidad de lectores, porque al final, aunque haya excepciones, yo tengo suscripción de varios periódicos, e incluso de periódicos con los que no tengo ninguna afinidad ideológica, pero me interesa leerlos, quiero saber también lo que están diciendo, ¿no? Pero la mayoría de la gente se suscribe al periódico que, como decía antes, le da la razón. Es decir, el periódico que coincide con lo que tú piensas. Y eso hace que los periódicos cada vez se deban más a su comunidad de lectores y se acaben volviendo más encerrados en sí mismos, ¿no? Y yo creo que eso va en demérito, eso empobrece mucho el periodismo, sí. Y si me permites, te añadiría también que estoy toda la plata con respecto al temor, al miedo. Hay dos circunstancias importantes que pesan en la sociedad. Una es la conservación del bien, de ser ricos, por eso los ricos tienen más miedo, tienen más que perder en cuanto a lo material. Y eso por un lado, y por otro lado, el desconocimiento de quién están al lado, de que no nos relacionamos el desconocimiento, que cada vez estamos más en la vida perfecta, más desconocidos o más de fuera. Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, pero yo estoy de acuerdo contigo en la idea de ver a los demás como competidores, además, o como enemigos casi, ¿no? Es decir, competidores por recursos cada vez más escasos y que si ocurre cualquier cosa no puedes esperar nada bueno de los demás, ¿no? Porque todos van a intentar aprovecharse, ¿no? Cuando la realidad demuestra lo contrario, ¿no? Yo creo que una y otra vez nos acaba demostrando lo contrario. Pero eso tiene que ver, sí, con esa sensación que decía antes de soledad, de vulnerabilidad, de miedo, ¿no? Una más tenemos por ahí. Bueno, si queréis, muy breve y la recogemos y así para... Señor, pienso que el mayor miedo que con él existe es el individualismo. O sea, cada vez somos más solitarios, cada vez nos damos cuenta menos, compartimos menos con los vecinos. Yo llamo mi barrio es de Roque, es un barrio de toda la vida. La vecina de abajo tiene 90 y tantos años, se deja el apartamento por cuento, pues que te renta, pues el otro me se ligará. Pero, vale, pero ella se lo deja.
y todo esto sabe que está dejado y te repasites ayuda y te llama y te pedite. Yo creo que ahí va a desaparecer mucho miedo. Va, no sé, de sientes acompañada o que tú estés sola, te sientes acompañada de que tú narcas a la calle y le digas buenos días, con tarde, adiós, bendito, con tan patio, con sabe más. Yo creo que él sabe cómo ver eso por lo pequeño y a mí me ha tocado así y sigo manteniéndolo igual. Y creo que es una forma de evitar un miedo. Claro, claro, pero yo además que creo que frente al que seguramente es uno de los grandes lemas de nuestro tiempo, que es el sálvese quien pueda, ¿no? Esa idea de que cada uno se busque la vida porque de los demás no vas a esperar nada bueno, ¿no? Que seguramente sería el gran lema de nuestro tiempo junto al de no hay alternativa, ¿no? Que también es el otro lema, y hasta un tercer lema que sería el que siempre recuerda Richard Sennett, que es el de nada a largo plazo, ¿no? No hay nada a largo plazo, todo es cortoplacismo, y sobre el corto plazo no se puede construir nada, no se puede construir nada socialmente, pero el sálvese quien pueda, como digo, se desmiente una y otra vez en cada una de estos. El otro día hablamos del apagón, el apagón fue anecdótico porque fue breve, porque no duró mucho, pero lo que pasó en las primeras horas del apagón, lo que nos salió a la mayoría fue ir a preocuparnos por el vecino que sabemos que no puede bajar, que no puede salir, que necesita algo, a ver cómo estaba. Preocuparnos por la gente de nuestro entorno. En la avenida donde está el colegio y el instituto de mis hijas, pues los padres salir a ver cómo hacíamos el corte de tráfico para que la gente pasara. Los coches ir despacito para ver que si venía alguien. Es decir, lo que salió natural en el momento, lo que salió natural fue cooperar, ayudar, cuidar, ver lo que necesitábamos. Es decir, no hubo un impulso de cada uno se busque la vida, aprovecharse, tal. No, fue una cosa natural, ¿no? Y sin embargo, ese día, que todos los medios titularon rápidamente el gran apagón, ¿no? De repente recordábamos una serie de hace unos años, la del apagón, esta serie de Movistar que se basaba en un podcast que se llama El Gran Apagón, donde desde el minuto 1, desde el primer capítulo, ya empezaban los coches a chocarse por la calle, la gente peleándose, asaltando, tal, que es lo que hemos visto una y otra vez en las ficciones, en las que cada vez que hay una, digamos, ruptura de la normalidad, lo que sale es lo peor, ¿no? Lo que sale es el caos, lo que sale es lo peor de cada uno y tal. Y la realidad demuestra una y otra vez que no. El apagón es anecdótico, pero pasó también en la pandemia. Es decir, pasó en la pandemia en la que la mayoría de la gente se portó, cumplió, ayudó a los demás, buscó de qué manera podía echar una mano en lo que hiciera falta. Es decir, eso es lo que ocurrió, ¿no? Yo siempre recomiendo para quitarnos los miedos y la desesperanza también hacia el futuro, yo hay un libro que me ha hartado de regalar y de recomendar, que es un libro de Rebecca Solnit, que se llama Un paraíso en el infierno, que es un libro magnífico, donde Rebecca Solnit analiza una serie de sucesos del último siglo y medio, digamos, de grandes catástrofes. Ella coge un terremoto, el terremoto de San Francisco, otro terremoto en México, el Katrina en Nueva Orleans, los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial en Londres, coge una serie el 11S, que coge un momento de una serie de episodios en los que se rompe totalmente la normalidad y el orden social, en los que todo se viene abajo. Y lo que ella viene a demostrar, además documentalmente, es que lo que ocurrió en esos momentos frente al discurso de los medios, de las autoridades y de la ficción, de que lo que hay que hacer es sacar al ejército y la policía porque la gente se va a poner a saquear, a violar, a atacar, que es lo que sale en las ficciones, lo que ocurrió en todo ese momento fue lo contrario, que la gente se organizaba para ayudar, para resolver lo que no podía resolver el Estado porque había caído. Entonces, ella lo que viene a decir es que en esos momentos no solo sale lo mejor de la gente y no lo peor de la gente, sino que además son como unos momentos en los que se para todo, en los que se detiene, digamos, la máquina, y en los que asoma la posibilidad de otra forma de vivir, en los que de repente asoma, porque de repente nos damos cuenta de que podríamos también organizarnos nosotros de otra forma. El otro día con el apagón hacíamos la broma, decíamos, allí en mi barrio decíamos, ¿y para qué necesitamos los semáforos? Si hoy estamos sin semáforos y la gente va hasta más despacio, ¿no? Eso es una broma, evidentemente, pero resulta que a lo mejor en esos momentos lo que asoma es que podríamos funcionar de otra manera y vivir de otra manera, ¿no? Y son como destellos en los que siempre el poder corre a restaurar el orden social rápidamente para que eso no vaya más, ¿no? Pero digamos, ella lo compara con
con un momento en el que el ordenador se apaga y hay que reiniciarlo, ¿no? Y de repente lo reinicia y a lo mejor podría salir otra cosa, ¿no? Pero no lo dejamos salir, ¿no? Entonces es un libro que aparte de ser un libro muy hermoso y está muy bien escrito, es un libro que te devuelve la tranquilidad, la seguridad y la esperanza en decir, bueno, cuando ocurra algo, como nos ha ocurrido tantas veces, cuando ocurra algo, no nos va a salir lo peor de nosotros, o sea, no nos vamos a matar, no nos vamos a estar como pasa en todas estas ficciones, ¿no? Una última, si alguien, última porque vamos sobre el tiempo, si es... Ya quedado, era con respecto a lo que decías así delante, del periódico, de la prensa digital y su idea de la plataforma. A mí me parece es una tragedia para el lector, no de todo el periódico, para los lectores de tribunas, de columnas, de escritura, y que no se pueda acceder a ellos de forma abierta. Cuando a mí me interesa una columna tuya, y aquí vi un poquito porque acabas de decir de volver al siglo XX, me interesó. Yo, que no uso más redes sociales ya de la de Facebook, que es la de los viejos, me lo dicen, me parece a usar. Yo no puedo poner el torco ahí porque no lo puedo leer, a no ser que yo lo abra entero, lo copie completamente y lo ponga ahí. Y eso es una pérdida enorme. Es una pérdida no de información, sino en este caso de contenido, que es lo que me parece muy serio, que se pierde. Es decir, yo no, el periódico, cuando te suscribes a Expresso, por ejemplo, yo puedo elegir que las noticias nacionales o internacionales, lo que es la noticia, quiero recibirlas a través de este prisma, de ese periódico. Pero todo lo demás, columnas, tribunas, cultura, por ejemplo, de corte, te voy a dar por nota, pero que todo eso lo pudiéramos recibir de forma abierta. Y es algo que quise alguna vez escribir realmente, por ejemplo, porque sé que eso es muy importante. Yo veo, por ejemplo, Rosa Montero por una ocasión en El País de algo que has escrito que el titular me interesa, sé que a muchísima gente, o no puede leer nadie. Bueno. Tan buen suscriptor, por eso, si se pudiera abrir... Recordad que hay en las bibliotecas, y en las plataformas de las bibliotecas, en los servicios de... No, pero que es gratuito. Sí, es público, es gratuito. O sea, por eso sí, digo... No, yo iba a decir lo mismo porque yo he sido siempre lector de periódico y de revista y me he pasado la vida en las bibliotecas porque es donde se podían leer los periódicos y la revista, ¿no? Y en línea ahora, además. Pero, por ejemplo, en el caso del diario, los artículos del diario tienen una licencia de Creative Commons que se pueden compartir, se pueden publicar en otro sitio, siempre que no sea para un uso comercial, o sea, siempre que no sea para ganar dinero con los artículos. Se pueden compartir. Y además te ofrecen una cuota de socio más barata. Y yo sé que mis artículos circulan y los publican en otro sitio y ya está, no pasa nada, porque lo que queremos que nos lean, ¿no? Pero eso es compatible o debe ser compatible con que si tú quieres tener un periódico, y además un periódico independiente que no dependa de los inversores y anunciantes, pues necesitas una comunidad de lectores que la pague, claro. Bueno, lo vamos a tener que dejar aquí. Primero de todo, muchísimas gracias, Isaac. Gracias. Ha sido un placer. Gracias. Y un par de avisos. Bueno, muchísimas gracias a todo el público asistente. Estas conversaciones las vamos a subir a plataformas, las vamos a subir a YouTube, a iVoox, para que puedan... Eso se avisa antes, hombre, yo aquí hablando de... Yo aquí contando... Bueno, además, Luis hará una edición especial para... Y nos convocamos para el 5 de junio, a la misma hora, el jueves 5 de junio, vendrá Carmen Madorrán, la filósofa Carmen Madorrán, y tendremos un encuentro también la mar de interesante. Hasta entonces, gracias. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.